día de hoy traigo para ustedes un mensaje que tiene por título Firmes en la verdad en tiempos de engaño. Y vamos a tener como base del mensaje Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 17. Pero antes de ir a revisar la palabra como tal, debemos tener en cuenta que vivimos en una generación saturada de información, noticias, redes sociales, opiniones, doctrinas, profecías, y que todo eso está compitiendo por nuestra atención. Estamos siendo bombardeados a todo nivel de todo tipo de información, pero surge una pregunta clave, una pregunta importante y es, ¿cómo hacemos para discernir la verdad en medio de tanto engaño? Pues resulta que la iglesia en Tesalónica, la iglesia de Tesalonicenses, enfrentó algo muy parecido. Esta iglesia estaba siendo sacudida por falsas enseñanzas que afirmaban que el día del Señor Jesús había llegado. Y esa saturación de información, esa saturación de noticias, de opiniones, de doctrinas, de profecía que tenían que ver con la venida del Señor Jesucristo, produjo en ellos ansiedad, produjo en ellos confusión, produjo en ellos desorden espiritual. Por eso el apóstol Pablo decidió escribirles para corregirlos, para afirmarlos y para fortalecerlos. Y en esta carta, en esto que el apóstol Pablo les escribe, el mensaje central fue y es para nosotros: el creyente verdadero debe permanecer en la verdad aunque el mundo esté lleno de engaño. Y mucho más aún cuando la verdad en la que debemos permanecer firmes tiene que ver con el Señor Jesucristo y su obra completa. Así que vamos a ver varios puntos para ilustrar esto, para ilustrar cómo es que usted y yo tenemos que permanecer firmes en la verdad en medio de tanto engaño. Y el primer punto es: no nos alarmemos por la mentira, no nos alarmemos por el engaño. El pasaje inicial, el pasaje de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, en los versículos del 1 al 3 dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Así que usted y yo no tenemos por qué alarmarnos, ni angustiarnos, ni preocuparnos, ni inquietarnos, ni entrar en pánico, ni en zozobra, ni en nada parecido cuando estemos lidiando con información rara, extraña, falsa, mentirosa, cuando lleguen a nuestra vida todo tipo de enseñanzas, todo tipo de doctrinas, todo tipo de profecías referentes y relacionadas a nuestro Señor Jesucristo o a su segunda venida, porque la palabra de Dios nos revela que esto ya estaba presupuestado. Esto que enfrentó la iglesia en los primeros tiempos, pues es algo que tenemos que lidiar con ello y seguimos enfrentando, y la iglesia lo seguirá enfrentando. Por eso el apóstol Pablo, en su exhortación pastoral y en su exhortación apostólica, urge a la iglesia diciéndoles: palabras más, palabras menos, no pierdan la cabeza,
no se alarmen. El problema que experimentaba la iglesia de los tesalonicenses era que su fe había sido sacudida. Y su fe había sido sacudida y por esa razón ellos estaban angustiados. Y por esa razón ellos estaban confundidos. Y por esa razón ellos estaban experimentando lo que era ser influenciados por falsas enseñanzas. Y aquí usted y yo aprendemos algo, y es que una falsa enseñanza, una falsa doctrina, una falsa profecía desestabilizan, desacomodan. El error doctrinal produce inestabilidad emocional en los creyentes. Una mala teología, una mala instrucción, una mala enseñanza siempre provoca una mala vida espiritual. Y el apóstol Pablo con toda claridad señaló las fuentes del engaño. Y como fuentes de ese engaño remarcó profecías, mensajes orales, cartas, como si fueran nuestras. Estamos en una época donde la profecía pulula, donde hay mensajes e informaciones de todo tipo. Cuando usted y yo nos exponemos a los medios de comunicación, a la radio, a la televisión, al cine, a las redes sociales, encontramos mensajes de toda clase y de toda autoría con connotaciones espirituales diversas. Toda clase de espiritualidad es predicada, anunciada, proclamada. Y no todas son genuinas. No todas corresponden a la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Profecías, mensajes orales, cartas como si fueran nuestras. Hay todo tipo de información al que usted y yo podemos estar expuestos en un determinado momento. Pero esto nos enseña algo profundo, algo que debemos tener presente como creyentes, y es que no todo lo espiritual proviene de Dios, no todo lo sobrenatural proviene de Dios, no todo lo que tiene apariencia de espiritualidad proviene de Dios, no todo lo que nos habla de Dios es genuino. Por eso el mandato de Dios para nuestra vida es claro. No nos debemos dejar engañar de ninguna manera. Y eso implica que usted y yo tenemos que ser responsables con nuestra propia espiritualidad, con nuestro propio conocimiento y criterio respecto de las cosas de Dios. Usted y yo hacemos bien en ser cuidadosos. No podemos creer todo lo que escuchamos de manera ingenua y desprevenida. Debemos ser cuidadosos, debemos ser prudentes, debemos tener este celo de Dios para corroborar que lo que estamos escuchando es conforme a lo que la palabra de Dios dice y al testimonio del Espíritu Santo a través de la razón y a través de la conciencia. No creamos todo lo que escuchamos. Tenemos que tener criterio espiritual, y el criterio espiritual usted y yo lo formamos cuando somos personas disciplinadas en examinar todo detenida y detalladamente a la luz de la palabra escrita de Dios. No podemos movernos por experiencias místicas, no podemos movernos por experiencias sobrenaturales o pseudoespirituales, no podemos movernos por emociones o por sentimientos. Debemos ser cuidadosos de que todo sea conforme a la palabra de Dios, al testimonio del Espíritu Santo, y debemos también hacer que nuestra conciencia y nuestra razón participe del asunto. Debemos examinar todo de manera prudente, diligente y cuidadosa. Debemos ser personas con criterio espiritual bien formados y no ser ingenuos en cuanto a la fe. No podemos nosotros andar siguiendo emociones pasajeras. Usted y yo tenemos que seguir a la verdad. No podemos seguir cuestiones místicas, espirituales o sobrenaturales que deslumbran en un principio. Usted y yo tenemos que seguir la verdad. Y para hacerlo, el llamado es a formar
criterio espiritual, y el criterio se forma con el buen hábito de examinar todo al detalle a la luz de lo que la palabra de Dios dice y enseña. El segundo punto es que Dios tiene control aún del mal. Ahí en el capítulo 2 de Tesalonicenses, de segunda de Tesalonicenses, el versículo 4 dice: Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Como el problema de la iglesia de Tesalonicenses era que había recibido esta información de que el Señor Jesucristo había venido ya, se había manifestado ya, ellos esto los tenía inquietos, preocupados, angustiados, esto los había desestabilizado. Pero el apóstol Pablo en su enseñanza, en su instrucción, en su exhortación, introdujo una enseñanza para orientarlos, para calmarlos, para tranquilizarlos, para explicarles un poco más profundamente acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en su exhortación apostólica introdujo una enseñanza escatológica, una enseñanza sobre el fin de los tiempos profunda, y es que él habló del hombre de maldad, de la realidad del mal, hablando de este personaje maligno. Y hablando de esto, dio características. Y habló de esto y dio características al respecto para aclararle a la iglesia que antes, escúcheme bien, antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, se manifestará el hombre de maldad. ¿Y quién es este personaje? Pues este personaje, la palabra de Dios nos lo está describiendo. Este personaje se opone a Dios. Este personaje se exalta a sí mismo como a Dios. Este personaje busca ser adorado como Dios. Este personaje representa la máxima rebelión contra Dios. Este personaje se opone. Como dice allí la Biblia, se opone. Se opone a todo lo que se nombre Dios o lleve el nombre de Dios o sea objeto de adoración. En otras palabras, este personaje se opone a la fe. Se opone a la búsqueda de Dios, se opone a la espiritualidad, se opone a la religión, se opone a los religiosos, se opone a todo lo que lleve el nombre de Dios o semejante o parecido. No le interesa nada de esto porque lo que pretende es que Él sea Dios y toda la humanidad le rinda culto, le rinda tributo y le adore. Por eso se opone a cualquier forma de espiritualidad, de fe, de religión, de religiosidad, incluyendo nuestra fe cristiana, pero también cualquier otro tipo de espiritualidad, porque la palabra de Dios dice contra todo lo que lleve el nombre de Dios o sea objeto de adoración. Porque el celo demoníaco de este personaje es que él se convierta en el único objeto de adoración de la humanidad. Y esto es para que usted y yo lo tengamos en cuenta porque esta es una señal previa
a la segunda venida del Señor Jesucristo. Es el termómetro que tenemos, es la evidencia, ¿cierto? Para estar listos, para estar atentos. Pero la palabra de Dios nos está revelando que el misterio de la maldad ya se encuentra en acción. En otras palabras, el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Quiere decir que esto ya está obrando en este mundo en el que vivimos. Esto significa que el mal y la maldad no es solamente algo futuro, sino que ya está operando en el mundo. Por eso nosotros vemos que en el mundo en el que vivimos hay corrupción. En el mundo en el que vivimos hay idolatría. En el mundo en el que vivimos hay relativismo moral. En el mundo en el que vivimos hay rebelión contra Dios. En el mundo en el que vivimos existe el ateísmo. En el mundo en el que vivimos existe el agnosticismo. En el mundo en el que vivimos, de una o de otra manera, todo está desembocando en una persecución contra la fe en el Señor Jesucristo, contra el Evangelio, contra la espiritualidad auténtica, pero también por extensión contra cualquier forma de espiritualidad, porque esta maldad que ya está operando en el mundo lo que quiere es preparar la atmósfera, preparar el ambiente para este personaje que se opone a Dios y que quiere ser adorado, y que, como ya le mencioné, es señal previa, anticipada, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero es muy importante que entendamos algo, y es que el mal tiene límites. El mal no es un asunto que esté fuera de control. Por eso dice el pasaje bíblico que estamos revisando, hay algo que lo detiene. Y aquí hay una verdad gloriosa, y es que Dios, escúcheme bien, Dios es soberano incluso del mal. Nada ocurre fuera del perfecto control y de la soberanía de Dios. El mal y la maldad no es algo fuera de control que actúa de manera desbocada. Hay algo que lo detiene. El final del mal, por eso dice allí la palabra que el Señor Jesús lo destruirá con el soplo de su boca. Esta palabra nos está hablando de eso, nos está hablando no solamente de que hay algo que detiene la maldad que opera en el mundo, sino que ese mal tiene un final. Y ese final es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús destruirá el mal y la maldad con el soplo de su boca, con su Santo Espíritu. No es al Señor Jesús, no es a nuestro Señor Jesucristo en lucha, en una lucha ahí agotadora, inútil. No, es el Señor Jesucristo venciendo. El Señor Jesucristo victorioso. Una sola palabra. Escúcheme bien, una sola palabra, un solo aliento de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para destruir toda oposición. Todo lo que se levanta contra Dios puede ser destruido por una sola palabra, por un solo soplo del aliento de nuestro Señor Jesucristo. Así que usted y yo debemos tener en cuenta esto para nuestra vida de una manera práctica. No debemos temer a la maldad. No debemos estar angustiados, preocupados, obsesionados con la maldad o cómo opera la maldad. Usted y yo debemos confiar de manera plena y absoluta en la victoria del Señor Jesucristo, que ya nos anuncia la palabra de Dios y de la cual el Espíritu Santo nos da testimonio. El mal no solamente está limitado, sino que ya tiene un decreto de destrucción sobre él. El mal ya fue destinado para destrucción por la palabra de Dios y por el soplo del Espíritu Santo. El tercer punto tiene que ver con que no amar la verdad, escúcheme bien,
no amar la verdad es peligroso. Por eso en el pasaje de bíblico que revisamos, el del versículo 9 al 12 dice, el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Este es un pasaje bíblico impactante. Y es impactante porque nos está revelando algo acerca de la maldad. Y es que la maldad tiene la capacidad de operar milagros, señales y prodigios falsos. Por eso usted y yo no debemos dejarnos deslumbrar por lo sobrenatural. Usted y yo no debemos dejarnos deslumbrar por lo místico. Usted y yo no debemos dejarnos deslumbrar, impactar por lo pseudo espiritual. Porque la maldad y el maligno tiene capacidad de operar milagros, señales y prodigios falsos. Por eso ante los milagros, ante las señales y ante los prodigios, usted y yo debemos ser cuidadosos. Y no podemos dejar que porque nuestras emociones o sentimientos fueron impactados por una experiencia mística o pseudo espiritual, salimos corriendo creyendo cualquier cosa de manera ingenua. La palabra de Dios nos está revelando, como se lo vengo diciendo, que la maldad y el maligno pueden obrar señales falsas, milagros engañosos, y todo esto con apariencia de verdad. Por eso usted y yo tenemos que tener claro que no todo milagro proviene de parte de Dios, no todo lo sobrenatural proviene de parte de Dios, no todo lo espiritual proviene de parte de Dios. Pero la palabra también nos está revelando la raíz de esto. Y la raíz del engaño y de el ser susceptibles al engaño tiene que ver con algo que dice allí, es por haberse negado a amar la verdad. Así que hay un problema central. Y ese problema central no es, escúcheme bien, no es falta de información. No es falta de inteligencia, no es falta de instrucción, no es falta de doctrina, no es falta de conocimiento, es falta de amor por la verdad, lo que nos deja expuestos al engaño. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿qué es la verdad? Pues la verdad, escúcheme bien, la verdad es el Señor Jesucristo. La verdad no es una idea. La verdad no es un sistema de creencias. La verdad es mucho más que una doctrina. La verdad es mucho más que el conocimiento. La verdad es una persona. Es la persona del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Ahí están los evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es la verdad? Le tengo una pregunta mejor. ¿Quién es la verdad? Pues la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nos negamos a amar al Señor Jesucristo, quedamos expuestos al engaño místico, al engaño espiritual, al engaño sobrenatural, al engaño de las señales falsas, de los milagros falsos, de la espiritualidad, de la pseudoespiritualidad que tiene apariencia de verdad. Y por negarnos a amar la verdad, en otras palabras, por negarnos a amar al Señor Jesucristo, quedamos expuestos.
y quedamos expuestos al justo juicio de Dios. Por eso dice allí, Dios les envía un poder engañoso. En otras palabras, Dios deja expuesta a la persona. Dios entrega al engaño a quienes rechazan la verdad a manera de juicio justo, a manera de disciplina, a manera de castigo. Por esa razón, amar la verdad, amar al Señor Jesucristo no es opcional. Rechazar la verdad, rechazar al Señor Jesucristo tiene consecuencias eternas. Por esa razón, la indiferencia espiritual es peligrosa. Es peligrosa. La palabra es clara. Debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos. El Señor Jesucristo viene y viene por segunda vez, tal como Él lo prometió, pero antes de que Él venga, vendrá el hombre de maldad con esta capacidad para engañar. El cuarto punto que quiero compartir con ustedes es: tenemos identidad y seguridad como creyentes. Tenemos identidad y seguridad como creyentes. Por eso dice allí, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero ahora los versículos del 13 al 14. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalonicenses y hablándonos a nosotros el día de hoy, cambia el tono de su exhortación apostólica, de hacer una advertencia y de dar una instrucción advirtiendo el peligro, a darle a la iglesia y a darnos consuelo, reafirmando algo muy importante. Y es que usted y yo fuimos escogidos para salvación. Y esto no es casualidad. Usted y yo somos salvos por la obra soberana de Dios. Y aquí encontramos algo fundamental. Y es que nuestra salvación por la fe en el Señor Jesucristo es obra de Dios. Y se recibe precisamente por medio de la fe en la obra perfecta que Jesús hizo. No existen los corredentores o corredentoras. Solo hay un redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que murió en la cruz, que estuvo 3 días en el sepulcro y que resucitó al tercer día para sentarse a la diestra del Padre. El único Dios hecho carne, en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad. No hay otro corredentor ni otro mediador. No hay nadie fuera del Señor Jesucristo en quien usted y yo podamos ser salvos. La salvación es obra de Dios. La recibimos por fe y se evidencia en la transformación que el Espíritu Santo de Dios obra y opera en nuestra vida. El único medio para ser salvados es fe en la verdad del Evangelio, fe en nuestro Señor Jesucristo. El único medio es por la fe en el Señor Jesucristo ser transformados en hijos de Dios y santificados por el Espíritu Santo de Dios. Y hay un propósito en esto. Y el propósito final es que usted y yo
Por la fe en el Señor Jesucristo, participemos de la gloria del Señor. Nuestro destino no es ser engañados por el mal. Nuestro destino no es ser engañados por la maldad. Nuestro destino es participar de la gloria de Dios en la eternidad. Hay algo que no podemos olvidar. Nuestra salvación es segura en el Señor Jesucristo. No debemos vivir con miedo o con temor, sino con nuestra identidad firme como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. El quinto punto que quiero compartir con usted que me escucha es el llamado final que tenemos. Y ese llamado final es permanecer firmes. Permanecer firmes. El capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, en los versículos del 15 al 17, dice: Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre, que los amó por su gracia y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y fortalezca en su corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Quiero repetirlo otra vez. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y fortalezca su corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Así que la exhortación apostólica para nosotros es clara. La instrucción del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, la cual también aplica para nosotros el día de hoy, es clara. Usted y yo tenemos un llamado y es a mantenernos firme en la doctrina, a mantenernos fieles en la enseñanza. Esto quiere decir que nuestra estabilidad espiritual viene y depende de la palabra de Dios y de la sana doctrina. Alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y qué es doctrina sana? La doctrina sana es la que nos mantiene fieles al Evangelio. El Señor Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios. Se hizo carne, vino a este mundo, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Todo lo que se predica y se enseña conforme a esta verdad, que es el núcleo central del Evangelio, es sana doctrina. Lo que se aparta de eso y no es conforme a la obra perfecta del Señor Jesucristo y a la palabra de Dios, lo podemos desechar, porque no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con el Evangelio, no tiene nada que ver con el mensaje de Dios, al cual usted y yo debemos permanecer fieles. Pero esa exhortación apostólica, ese mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, que también aplica para nosotros, también tiene que ver con permanecer en la práctica. Por eso dice allí el pasaje en palabra y en obra. Porque no es solamente un asunto de creer lo correcto, sino de vivirlo, que es de las partes que más nos exigen. La congruencia
y la coherencia entre lo que creemos y la forma en la que vivimos. Somos llamados no solamente a mantenernos firmes en el Evangelio, sino a ser congruentes y coherentes entre lo que practicamos y lo que vivimos. Esto no es sencillo. Hay muchos testigos a nuestro alrededor listos a señalarnos y a juzgarnos y a condenarnos cuando no somos congruentes o coherentes, o cuando a ellos les parece, aunque sea mentira, que no somos congruentes y coherentes. Por eso usted y yo somos llamados a la firmeza, pero también a la práctica. Y adicionalmente, esa exhortación apostólica para la iglesia de Tesalonicenses y para nosotros nos invita a, a considerar que tenemos una fuente de fortaleza. Por eso dice allí el pasaje que los anime y fortalezca. Dios mismo es el que nos consuela. Dios mismo es el que nos afirma. Dios mismo es el que nos da fuerza. Dios mismo es el que nos da fuerza. En conclusión, nosotros tenemos que escoger el tipo de persona que queremos ser. Vamos a ser de los que aman la verdad y en consecuencia permanecen firmes, guardados por Dios y expuestos a participar de su gloria. O más bien seremos de los que rechazan la verdad y por esa razón quedaremos expuestos al engaño, a creer la mentira y a enfrentar juicio. Quiero que sepa algo. El Señor Jesucristo viene. Viene, 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 viene. Es una certeza que podemos tener. Pero también es seguro que antes de su venida habrá toda suerte, toda clase y todo tipo de engaños polulando en medio de este mundo. Por eso no podemos olvidar que tenemos que permanecer firmes en la verdad en tiempos de engaño. En otras palabras, tenemos que permanecer firmes en el Señor Jesucristo en tiempos de engaño. Y nada que quiera venir a nuestra vida a traer confusión respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo nos debe desacomodar o desestabilizar. Por eso, para usted que me escucha en esta hora, es mi oración y ruego al Padre Celestial que en el poderoso nombre del Señor Jesucristo en este mismo momento, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, Padre que estás en los cielos, es mi clamor por mi vida y por todos los que me están escuchando, para que nos des el discernimiento para distinguir lo verdadero de lo falso, pero también para que nos des el carácter y la determinación, el celo por permanecer en la verdad, y que nada nos desacomode y que nada nos desajuste. Oro por todos los que me escuchan en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y mi oración, Señor, es para que nos des la capacidad de amar la verdad cada día más. Danos en nuestro corazón, pon en nuestro corazón un amor intenso, un amor apasionado, un amor profundo y un amor voraz por la verdad de tu palabra, por la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Danos ese amor, Padre amado, para que nada nos engañe, para que nada nos desacomode, para que nada nos desestabilice.
Que ninguna falsa profecía, que ninguna falsa enseñanza, que ninguna falsa instrucción, que ninguna falsa doctrina desajuste y desacomode nuestra vida, sino más bien danos hambre voraz por la verdad de tu palabra, por el Evangelio y por nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, que sobre todo este tipo de mensajes que pululan en estos tiempos acerca de los días finales, del fin del mundo, etcétera, etcétera, no sean motivo de congoja, no sean motivo de aturdimiento, no sean motivo de inquietud ni de cosa parecida, sino más bien, Señor, que en todo momento nosotros podamos permanecer firmes en la verdad, en la verdad, en la verdad, en la verdad. Te lo rogamos, amado Dios, te lo ruego, amado Dios, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.